vamos a juntar un poquito, nos vamos a venir un poquito más adelante, estamos muy dispersos allá atrás. Así que vamos, los animo a que nos acerquemos. Bien, hoy vamos a hablar sobre el infinito poder de Dios, o sea, el poder de Dios que está, la grandeza de Dios y ese poder a nuestro alcance si estamos bien con el Señor. El texto fundamental de este pasaje, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero lo vamos a leer ahora, es 2 de Samuel 22:30. 2 de Samuel 22:30. Dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros, ¿no? Este texto, ojalá que esté subrayado en las Biblias, es muy, muy lindo. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré murallas, ¿no? Yo se los voy a leer después en otra versión que lo explica un poquito más y me gusta más incluso en otra versión Reina Valera actualizada. Bien, cuando hablamos y pensamos en lo que es el poder de Dios, lo primero que tenemos que hacer es pensar en el Dios creador, ¿no? Porque la creación demanda y habla del poder de Dios. Entonces vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:20. Romanos 1:20, y si hay, le voy a pedir a Diego, lo tiene ahí Diego, y también le vamos a dar a algún otro hermano, acá hay otro, no sé si te funciona. ¿Sí? Por allá, o Carlitos. Bien, vamos a leer Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué dice este pasaje que yo puedo ver? Hay algo que yo puedo ver y hay algo que yo no puedo ver. Sí, yo puedo ver la creación de Dios, pero hay algo más que yo puedo ver a través de la creación de Dios. Muy bien, el poder de Dios. Yo a través de la creación puedo ver el poder de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, que las cosas invisibles son que Él es Dios y que tiene un poder infinito. Esas cosas que son invisibles, yo las puedo ver por medio de la creación. Por eso es que dice, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. Ahora bien, como dice el viejo y conocido refrán, como diría el Chapulín, no hay peor ciego que el que no quiere ver. La palabra de Dios dice que estas cosas, que Él es Dios y que Él es sumamente poderoso, es claramente visible, evidentemente visible por medio de la creación, ¿no? Y después hay, bueno, un montón de explicaciones que intenta dar el hombre para sacar a Dios del camino, ¿no? Y ahí está la teoría de la evolución, ¿no? Donde empezamos siendo un jugo, un montón de líquido con proteínas y por medio de un montón de cosas azarosas y millones y millones y millones de años, aparecimos nosotros, ¿no? Esa es la explicación que intenta dar el hombre, ¿no? Hoy en día, incluso hasta científicos no cristianos tienen que reconocer la mano creadora de un Dios, de un Dios inteligente. No significa que crean en Dios, ¿no? En el Dios de la Biblia, pero sí tienen que reconocer por la complejidad de la creación
la complejidad del ADN, la complejidad del cuerpo humano, la complejidad de las bacterias, sí tienen que reconocer que hay cosas que tiene que haber una mente inteligente detrás. Algunos asociarán esa mente inteligente de extraterrestres, ¿no? Porque no van a querer creer en el Dios de la Biblia, pero ya empiezan a reconocer que no se puede tapar la luz del sol con la mano, ¿no? Al menos algunos. Y lo que dice la palabra es que su eterno poder, su increíble y además nunca deja de estar ese poder, se hacen claramente visibles por medio de la creación, ¿no? Ya el cuerpo humano es un mecanismo asombrosamente complejo, asombrosamente complejo. Saben que hoy en día, cada día se genera más cantidad de información y comienza a ser un problema la cantidad de información que hay que almacenar, ¿no? Porque hoy, no sé, nuestros celulares y lo que todos conocemos con la nube, ¿no? Que después se termina conectando a Internet, cada vez se almacena más información, fotos, audios, un montón de cosas, ¿no? Ni hablar cada vez más en las empresas, los gobiernos van digitalizando cosas, entonces cada vez empieza a almacenarse más información. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo de la tecnología cada vez buscan más nuevas formas de poder almacenar más información a un menor costo. ¿Y saben cuál es una de las formas que están viendo de almacenar más información a menor costo? Almacenarla en el ADN. Que es algo que inventó Dios, ¿no? Que es algo que inventó Dios. Entonces fíjense la complejidad que tiene el cuerpo humano y ni hablar todo lo que es la creación y el universo. Por eso es que dice el apóstol Pablo que es claramente visible el poder de Dios por medio de la creación. Vamos a ir a Isaías capítulo 40, donde el objetivo de este capítulo de Isaías 40 es reafirmar la grandeza y el poder de Dios ante un pueblo que había pecado, que había caído en la idolatría, y ante un pueblo que estaba bastante abatido por las consecuencias de su pecado. Entonces, en este pasaje, Dios utiliza el profeta utiliza, guiado por el Espíritu, algunas figuras, ¿no? Para tratar de hacernos ver la grandeza de Dios, ¿no? Y hay que entender lo siguiente, son figuras para que nosotros entendamos la grandeza de Dios. Por ejemplo, cuando dice en el Salmo que bienaventurados son los que se esconden bajo la sombra de sus alas, no quiere decir que Dios tenga alas, ¿no? Está usando una figura de aquellos polluelos que se esconden bajo las alas de su madre, ¿no? Aquí vamos a hablar de las manos, de los pies y de otro montón de cosas, eh, pero lo que está queriendo es usar una figura para transmitir un concepto del poder de Dios, ¿no? Bien. Vamos al versículo 12. Versículo 12. Isaías 40, 12. Y lo vamos a leer en distintas versiones. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de la mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados, ¿no? ¿Lo tenemos en otra versión? Y lo vamos a leer Diego. Quien ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos. Quien metió en una medida de polvo de la tierra. ¿Quién pesó en una balanza las montañas y las colinas? ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Bien. Lo leemos en distintas versiones para que entendamos el concepto que está tratando de transmitir y es impresionante.
Los océanos, yo les voy a transmitir datos estimativos y aproximados. Los océanos tienen 1.370 trillones de litros de agua, aproximadamente. En la Tierra hay 1.370 trillones de litros de agua, ¿no? Es una cantidad inimaginable de litros de agua, ¿no? Donde hay partes en los océanos que se sabe que tienen hasta 11.000, es a los que se sabe, 11 kilómetros de profundidad y debe haber más, pero no llegamos a medir más. Entonces es impresionante la cantidad que se calcula que hay de agua y puede ser mayor. Bueno, dice que todos los océanos Dios los tiene ¿dónde? ¿Vieron cuando hacemos así con la mano y ahí juntamos un poquito de agua? Bueno, ahí tiene el agua de todos los océanos Dios. Entonces es una figura, no es que Dios sea mano grande, pero es una figura que nos quiere hacer ver el enorme poder de Dios. Dios es tan poderoso que todo el agua de los océanos la tiene en la palma de su mano. Y dice otra cosa, que Él midió los cielos con la palma de su mano. Saben que van saliendo las tecnologías, nuevos telescopios, ¿no? E incluso algunos telescopios que ya no son desde la Tierra, sino el James Webb, si no me equivoco, el último. Ya ese telescopio está en el espacio, entonces ya se puede mirar mucho más lejos y no saben dónde termina. Simplemente va avanzando la tecnología y se van dando cuenta que es mucho más grande de lo que se creía. Y hasta donde podemos ver es increíblemente enorme y la cantidad de estrellas y todo, ¿no? Bueno, y aquí dice, este versículo, dice que midió los cielos con la palma de sus manos, ¿no? Fíjense, es como que dice, bueno, a ver, ¿cuál es el tamaño de los cielos? Y a ver, 1,5. Una mano y media de Dios, ¿no? Es el tamaño de los cielos. 2 manos, ¿no? Así mide, como que nosotros podemos medir con la mano, ¿no? ¿Cierto? A veces lo hacemos, pero cosas chiquititas. Bueno, la inmensidad de los cielos, del universo, Dios la mide con la palma de su mano, ¿no? Fíjense la figura que está usando el autor para hablarnos del increíble poder de Dios. Dice... volvemos a Reina Valera. Fíjense, me encanta esta expresión. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Quién ha jugado con tierra cuando era niño? Todos. ¿Y qué hacíamos con 3 dedos? Juntábamos la tierrita y hacíamos una montañita, ¿no? Y lo que está diciendo el texto es que todo el polvo de la tierra, Dios hace así con 3 dedos y hace la montañita. Fíjense el tamaño de los dedos y del poder de Dios en esta figura, ¿no? Fíjense qué hermosas figuras para hacernos ver el tamaño del poder de nuestro Dios ante una nación que estaba abatida, que estaba dudando del poder de su Dios. Leemos el versículo 22. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté. Perdón. Isaías 40. Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Muy bien. De vuelta con las figuras. Dice que Él está sentado en el círculo de la tierra. Bueno, fíjense varias cosas que dice aquí la palabra de Dios. Esto se escribió hace cientos y cientos de años, incluso antes de Jesucristo. ¿Y qué dice que la tierra es? Redonda. O sea que los terraplanistas están equivocados, ¿no? Aquí dice que la tierra es redonda. Y eso la ciencia lo descubrió muchísimo tiempo después, ¿no? Entonces aquí dice que la tierra es un círculo. Y yo quiero que se imaginen esto, un círculo en el aire, ¿no? Porque es la tierra en el espacio,
y alguien sentado en ese círculo, ¿no? Como si fuera una silla, ¿no? Esa es la figura que está queriendo transmitir. Dios se sienta sobre el círculo de la Tierra. El tamaño de toda la Tierra, de todo el planeta Tierra, y el tamaño de Dios, ¿no? Todas son figuras para hacernos ver que Dios es grande, que Dios es poderoso. Y Él es tan grande que Él camina y ve unas cositas que se mueven ahí abajo. Y dice que somos como langostas, unas cositas que se mueven, ¿no? Que Él en su misericordia, aunque esas cositas que se mueven, esas langostas que se mueven, son rebeldes a Él, le menosprecian, Él podría simplemente pisarlas, ¿no? Pero Él en su misericordia deja que se muevan estas langostas, ¿no? Pero nuevamente otra imagen de la grandeza de su poder, de esos seres que se mueven en el piso contra lo impresionante de Él. Dice que extiende los cielos como quien extiende una cortina o un mantel. De vuelta, ¿no? Tendemos el mantel sobre la mesa y eso que es algo tan simple y tan básico para nosotros, bueno, Dios hace eso con el universo, ¿no? Con todos los cielos, ¿no? Fíjense la grandeza de su poder. Versículo 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos y todos llaman por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Muy bien, aquí está hablando de las estrellas. Está hablando de las estrellas. Y dice que Él las cuenta. Y Dios sabe cuántas son las estrellas, ¿no? Cuando yo era chico, me decía mi papá, yo le preguntaba, ¿cuántas son las estrellas? ¿Y saben qué me decía él? Son 50. Y yo no entendía. No pueden ser 50. Mira, 1, 2, 3. Ya ahí nomás tenés como 25. Y si cuento para allá, no pueden ser 50. Te digo que son 50. ¿No? Hasta que, bueno, después entendí que son sin cuenta, ¿no? No se pueden contar. No se pueden contar para nosotros, no se pueden contar. Pero Dios sabe el número de las estrellas porque Él las ha creado, ¿no? Él las cuenta, dice, y las llama por nombre. Para nosotros son todos un conjunto de estrellas. No, esta tiene este nombre, es que la otra tiene este otro nombre, ¿no? Saben que las estrellas están dentro de lo que son galaxias, ¿no? Que son como conjuntos de grandes, muy grandes, de estrellas. Hay algunas galaxias enanas, ¿no? Galaxias chiquititas, que tienen 10 millones de estrellas. Esas son las galaxias chiquitas. Y hay galaxias más grandes, galaxias enormes, que tienen 100 millones de estrellas, ¿no? 10 veces más que las galaxias enanas. Pero a su vez dice, el último estudio, o de los últimos estudios en 2016, dicen que se tienen aproximadamente, según lo que el hombre ha alcanzado a ver con las nuevas tecnologías, capaz que hay un poco más desde la información que tengo acá, hay 2 billones, o sea, 2 millones de galaxias. O sea, una galaxia enana tiene 10 millones de estrellas y hay 2 billones de galaxias. O sea que la enormidad del universo es algo que por ahí nos cuesta dimensionar. Y de vuelta, cada vez que avanza la tecnología, ponen más telescopios más poderosos, se van dando cuenta que el universo es más grande y tiene más estrellas y más cosas. Dios dice que conoce el número y que a cada una le ha puesto un nombre, ¿no? Y que las llama. Entonces fíjense la grandeza del poder de Dios. Y algo muy lindo dice que cuando nos falte la fe o cuando creamos que Dios tal vez no es tan poderoso, lo que tenemos que hacer es justamente, dice el 25, ¿a qué pues me haréis semejante
para que yo sea igual. Levanten sus ojos y miren las cosas que están creadas. ¿Mm? Y habla de las estrellas. Mirar a los cielos, no para orarle a los cielos, pero mirar a los cielos para ver el poder de Dios y clamarle al Dios creador. Bien, pero también Él es poderoso para salvar, ¿no? O sea, Él es poderoso por la creación, poderoso para salvar. Leemos Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso el Salvador. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Él salvará. ¿Y de cuántas situaciones necesitamos el socorro y el auxilio de Dios? Y Él es poderoso y está en medio de su pueblo. Leemos Juan 10:18 y después Romanos 1:16. Nadie me lo quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien. Poder para poner su vida en la cruz y poder para al tercer día tomar su vida de la tumba y resucitar, ¿no? Y Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, la buena noticia de que aunque somos pecadores, Dios nos ofrece el perdón de pecados y la salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Ese grandioso mensaje es un mensaje de poder que puede cambiar vidas. El otro día hablaba con esta señora Mónica y le decía que no solo Dios puede salvarla, perdonarla y darle una vida distinta en el presente y por supuesto por la eternidad, sino que podía sanar sus muchas heridas interiores. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y para cambiar vidas. ¿Cuáles son las consecuencias de este poder, de este Dios poderoso? Vamos a leer Isaías 40:27. Y fíjate, Pablito, si tenemos Reina Valera 20:15. Bueno, en esa versión, después les voy a leer el texto primero. Leemos del 27 hasta el final, 31. Porque ¿qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy bien, ese poder de Dios es en favor nuestro, es en favor de aquellos que le buscamos, de aquellos que le amamos, de aquellos que le tememos a Dios, ¿no? Y Dios les empieza a mostrar la grandeza de su poder, quién es Él, y para, en el buen sentido, disfrutar de ese poder de Dios en nuestra vida, primero tenemos que conocer a ese Dios de poder. Conocerlo por haber creído en Jesucristo y conocer en el sentido de saber lo poderoso que es Él. Entonces, cuando sabemos lo poderoso que es Él, clamamos a Él y es que obtenemos esto que dice aquí. Aunque haya personas jóvenes que se fatigan, se cansan, y la peor de las fatigas no es la física, sino la interior, los que esperan en Dios dice que tendrán nuevas fuerzas.
Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Y el apóstol Pablo decía allí en 2 Corintios, aunque mi hombre exterior se va desgastando. Empezaban los achaques de la edad y los achaques propios de semejante labor y de que a veces era apedreado, a veces era golpeado, a veces era azotado y el cuerpo le pasaba factura. Pero el interior se renovaba de día en día. Tenía las fuerzas de Dios para seguir. Y ahora les voy a leer este texto con el cual empecé, que es el que me llevó a pensar todo esto y la verdad que me encanta. Dice David en Reina Valera, traducción 2015, contigo desbarataré ejércitos. Y me encantó esta frase que explica un poco más el sentido. Con mi Dios saltaré murallas. Con mi Dios saltaré murallas. Y esto está hablando de cómo eran las ciudades antes, que las ciudades eran amuralladas, ¿no? Entonces, para poder entrar a una ciudad y conquistarla, había que de alguna forma saltar esa muralla para entrar a la ciudad, ¿no? La Reina Valera dice asaltaré muros, ¿no? La Reina Valera más actual, 2015, dice con Dios saltaré murallas. Y me encantaba pensar cuántas murallas hay en nuestra vida. Murallas que cuando las miramos hacia arriba parecen imposibles de saltar, imposibles de vencer, ¿no? Son cosas que nos atemorizan y que pensamos que siempre van a ser igual, que nunca van a cambiar, que voy a tener que acostumbrarme a vivir de este lado de la muralla porque es algo que no se puede cambiar. Bueno, dice aquí el salmista, con mi Dios saltaré murallas. Y qué bueno es que pienses vos en la muralla que tenés en tu vida. Como madre, como esposa, como hija, como padre, como esposo, como joven. ¿Cuál es mi muralla hoy? Y este Dios poderoso, con estas figuras que hemos usado, es el que te va a ayudar a saltar esa muralla. Qué hermoso versículo para animarnos ante todos los problemas que tal vez estamos viviendo. Con mi Dios saltaré murallas. Repetítelo. Cuando tu fe flaquee, cuando estés desanimado, con mi Dios saltaré murallas. Pero vamos a ver otro versículo, después vamos a explicar un poquito más de ese. Zacarías 4:7. Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a él. Dice, ¿quién eres tú, oh gran montaña? Había problemas para Zorobabel. Y esos problemas eran una montaña. Era algo que Zorobabel no podía sortear, no podía subir esa montaña para ir al otro lado. Pero Dios le dice, por medio del profeta, a Zorobabel, ¿quién es esta montaña? ¿Quién es este problema que no podés sortear? Dice, delante de Zorobabel serás aplanada. No sé cómo, pero Dios hace el milagro, que esa montaña que era imposible de cruzar, de repente parece una lomadita, un lomo de burro, porque sos aplanada por el poder de Dios. Él sacará la piedra con aclamaciones, gracia, gracia, ¿no? Ahora bien, es hermoso esto de poder decir y poder repetirnos la palabra de Dios, con Dios saltaré la muralla. Repetite esa frase, con Dios saltaré la muralla. Pero para que esto sea real en tu vida, tiene que haber cosas que hagan que puedas decir eso y que Dios te ayude a saltar la muralla. Y por lo menos hay dos cosas que menciona el pasaje.
o tres, podemos decir. La primera es una relación con Dios. Porque el salmista dice, con mi Dios, no dice con Dios, con el Dios, como algo lejano. Él es mi Dios, el Dios que yo conozco, el Dios en el cual yo he creído, al Dios al cual le he pedido perdón por mis pecados y al Dios al cual sigo todos los días. Con mi Dios es que voy a saltar la muralla. Primero, tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Si aún no has pedido perdón por tus pecados, es el primer paso que tenés que hacer, tener una relación con Dios, no una nueva religión, una nueva relación con Dios por medio de Jesucristo, porque Él murió en la cruz por tus pecados. Lo segundo, que es importantísimo, es lo que dice el mismo David en 2 Samuel 22, 18. El versículo es 2 Samuel 22, 30. Con mi Dios saltaré la muralla. Pero en 2 Samuel 22, 18, unos versículos anteriores, él dice lo siguiente. Me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. ¿Qué reconocía David aquí? Muy bien, que él era débil, que él era débil. El poder de Dios se manifiesta en los débiles. En realidad, todos somos débiles. Lo que pasa es que algunos se creen fuertes y otros se saben débiles. Pero todos somos débiles. Comparado con los problemas, con las adversidades, todos somos débiles. Pero David dice, con mi Dios saltaré la muralla, porque los enemigos que vienen son más fuertes que yo. Y él lo reconoce. No es mi habilidad, no es que yo soy un tremendo guerrero, no es que la experiencia que tengo, no son los guerreros que tengo. Ellos son más fuertes que yo, pero con mi Dios saltaré la muralla. Debilidad, debilidad. Leemos Salmo 39, 4. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Qué terrible es la soberbia en el hombre. Y es algo que a veces nos ataca sin darnos cuenta, ¿no? Le ataca a los inconversos y nos ataca también a los creyentes muchas veces, la soberbia. Y la soberbia se manifiesta en independencia para con Dios, ¿no? Por eso es que aquí el salmista ora, sepa yo cuán frágil soy. Que no sea tan necio y crea que yo puedo. Que no sea tan necio, Señor, ayúdame a que yo siempre sepa cuán frágil soy. El apóstol Pablo allí en 2 Corintios 12 dice que él clama a Dios que le saque ese problema que tenía, que muchos creen que era en la vista, y Dios le contesta que no, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gozaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte, soy fuerte. Saltaré la muralla con mi Dios cuando yo realmente me reconozca delante de Dios débil, indefenso, que sin su ayuda no puedo saltar la muralla. No es una lección de autoayuda. Yo saltaré la muralla. Yo puedo saltar la muralla. No, 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 no. La muralla realmente es alta, realmente es gruesa. Yo no la puedo saltar. Señor, ayúdame. Con vos, juntos, sí vamos a saltar la muralla. Y otro aspecto importante, dijimos primero una relación con Dios, dijimos, porque era su Dios, dijimos, tiene que haber debilidad en tu vida, realmente reconocerte débil delante de Dios para que se pueda manifestar el poder de Dios. Y tercero, vamos a leer Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bien, ¿podemos poner los dos juntos? Fíjense lo que dice. Bien. Algunos pensaban que Dios ya no tenía el poder de antes. Dios ya no puede salvar como salvaba antes. Nuestros padres nos contaban increíbles historias de cómo Dios salvó en la antigüedad y nos sacó de Egipto y de cómo hizo tales cosas. Sí, pero esas son cosas del pasado. La mano de Dios ya no está tan extendida como antes. Es como si tuviera, no sé, una atrofia, que ya no puede extender su mano para salvar como lo hacía antes, ¿no? Eso es lo que decía y pensaba el pueblo. Y además, Dios tiene problemas de oído, porque clamamos a Dios y Dios no escucha. Entonces, además está medio sordo. Serán los años, será el tiempo, no sé qué le pasa, pero Dios ya no nos escucha. Esto es lo que pensaba el pueblo. Ya no es tan poderoso, ya no escucha como antes. Y Dios le dice, mi mano no ha cambiado, mi mano sigue siendo tan poderosa como antes, como esa mano que creó los cielos y la tierra, como esa mano que lo sacó de Egipto, sigue tan extendida como antes, mis oídos siguen en tan buen estado como siempre. El problema es que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no es que Dios haya dejado de ser poderoso. El problema no es que Dios haya tenido problemas de audición. El problema es nuestro pecado, que hacen que Dios no obre con su poder en favor de nosotros. Para ver este poder de Dios en nuestra vida, no solo hay que tener una relación personal con Él, no solo hay que reconocer nuestra debilidad, sino que tiene que haber santidad en nuestra vida. Tiene que haber santidad en nuestra vida. Y muchas veces nos quejamos de Dios como lo hacía la nación de Israel, pero el problema no era Dios, el problema estaba en la casa. ¿Qué dice David en el mismo pasaje, 2 Samuel 22, 21 y 22? Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Muy bien. Santidad en la vida de David, por lo cual él podía desbaratar ejércitos, saltar la muralla. Y vamos a terminar, se ha ido la hora, pero vamos a hacer algo. Como esto es una clase de escuela bíblica, y no todos tienen Reina Valera 15, lo que vamos a hacer es repetirlo, para que hay muchas cosas que he dicho, pero quiero que se vayan con este texto en la mente y en la cabeza, además de subrayado en la Biblia, porque es muy lindo. Lo vamos a leer en la versión que yo tengo. La frase es muy corta. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré murallas. Es 2 Samuel 22:30. Lo repetimos todos juntos. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. Vamos más fuerte. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré murallas. Última vez. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. ¿Quién se lo acuerda y lo quiere decir? Está ahí. Bueno, mirándome a mí, ¿quién se acuerda y lo quiere decir? Muy bien, muy bien. Vivamos este texto en esta semana. Terminamos orando y después sí nos saludamos. Le voy a pedir a José si puede terminar con una oración. Oramos.
Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más, el de haber escuchado de tu palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que están en la Biblia. Te damos gracias por la persona del Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros, y ahora a través de habernos sellado con el Espíritu Santo podemos comprender tu palabra, la podemos entender, golpea nuestro corazón para corregirnos, para hacernos mejores hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, que realmente podamos estar tomados de tu mano para saltar todas aquellas murallas, todas las dificultades, todos los problemas, todos nuestros miedos, todas nuestras angustias, toda nuestra debilidad, la podamos compartir contigo, Señor, y poder saltar y vencer aquellas cosas que nos aflige, aquellas cosas que tenemos que vencer. Te pido, Señor, en esta mañana que bendiga a cada uno de los que están aquí presentes, que realmente este texto lo puedan guardar en su corazón y, como dijo Gabriel, en cada dificultad, en cada problema, lo podamos leerlo, atesorarlo y aplicarlo. Gracias, Señor, bendice a todas las mamás que están presentes en este día. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.